Mantengan sus Biblias abiertas allí en Primera de Crónicas capítulo 13. Esos son los textos que vamos a considerar en la mañana de hoy. Pero antes de eso, vamos a mirar un poco el contexto de la historia. Y quiero hacerles una pregunta. Vamos a imaginar algo que no es posible que suceda, y lo aclaro desde el principio para que no vayan a pensar que estoy diciendo herejía. Esto no es posible que acontezca. Pero imaginemos que Jesús se pudiera hacer presente en uno de nuestros servicios dominicales. Imagínense que hoy estamos aquí nosotros reunidos y Jesús se hace presente físicamente, entra por esa puerta. ¿Cuál sería nuestra reacción? Imaginen por un momento cuál sería su reacción al ver al Maestro llegar. Seguramente muchos se postrarían a adorar, otros quizás quedarían impactados, pero estarían encantados de ver que eso sucediera. Y más si pudiera pasar el Maestro y pararse él aquí y darnos él a nosotros el mensaje. Imagínense, estaríamos completamente atentos a cada palabra que salga de su boca, ¿cierto? Porque quisiéramos escuchar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Y aunque esto no es posible que acontezca, Jesús, cuando partió de esta tierra, dijo: yo no los he dejado solos, he dejado con ustedes a quién, al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes. Entonces, aunque Jesús no se puede hacer presente en nuestras reuniones, está presente la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que Él nos dejó. Entonces, nuestra actitud, lo que pasó por su mente cuando dijo, bueno, si Jesús llega, yo estaría en una actitud de adoración, de reverencia, de respeto, lo escucharía con atención. Bueno, entonces, el Espíritu de Dios está aquí. Y si usted cree eso, esa debe ser también nuestra actitud al escuchar la palabra de Dios, al adorar al Señor, estar en respeto a la presencia de Dios. Y muchas veces, la realidad es que muchas veces no lo hacemos. ¿Y cuál viene siendo la razón de que no lo hagamos? De que no somos conscientes de su presencia. Y ese es el título del mensaje que yo les voy a compartir en esta mañana, conscientes de su presencia. ¿Cuántas veces no hemos estado en medio del culto, en medio de la adoración, utilizando el teléfono, conversando con el que está al lado, pensando en lo que vamos a hacer después del culto? Yo me incluyo y yo he cometido ese error. Y con vergüenza lo digo porque es algo que nosotros no debemos hacer. Tenemos que arrepentirnos y entender que debemos ser conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, pero también cada domingo, cada miércoles, cada vez que nos reunimos con el propósito de adorar a nuestro Dios. Entonces, para ponerlos en contexto de la historia, de los versículos que acabamos de leer en Primera de Crónicas 13, voy a leer algo que está en el libro de Primera de Samuel. Eso lo va a leer después usted en su casa a detalle porque son capítulos 4, 5 y 6. Pero yo les voy a dar el contexto en la versión Joel habla hoy porque lo voy a parafrasear. Usted después llega a su casa, agarra su Reina Valera y lee esos 3 capítulos porque son impactantes, son impresionantes. Bueno, el pueblo de Israel se encontraba en una batalla contra los filisteos. Dice la Biblia que estaban frente a frente y en plena batalla comienzan a darse cuenta que el pueblo de Israel estaba siendo derrotado por los filisteos. Ya habían caído 4,000 hombres y en ese momento los principales de Israel se dan cuenta y dicen: ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios está permitiendo que seamos derrotados? Y se dan cuenta de algo, de que el arca de Dios había sido dejada en una ciudad llamada Silo y no estaba con ellos en medio del campamento. Antes de continuar, yo quiero darles un contexto o un recordatorio de lo que representa el arca de Dios, o conocida también como el arca del testimonio. Esta arca tenía varios elementos. Era el objeto más sagrado del Antiguo Testamento. Era un cofre de madera de acacia, recubierto de oro por dentro y por fuera, diseñado según las instrucciones que Dios había dado a Moisés en el libro de Éxodo. ¿Qué representaba esta arca? La presencia de Dios. Era colocada en el lugar santísimo del tabernáculo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, el día de la expiación. Nosotros podemos ver que tanto el arca como los elementos que estaban dentro del arca en aquel momento era necesario, se representaba tal como estaba allí. Hoy en día nosotros podemos aplicarlo en la persona de Jesús. Por ejemplo, la presencia de Dios estaba allí, o sea, Dios mismo estaba representado y la presencia de Él estaba allí en el arca. Hoy en día el Espíritu de Dios habita en nosotros. Su presencia está con nosotros. Las tablas de la ley era uno de los objetos que estaba dentro de esta arca. ¿Y qué nos demuestra a nosotros las tablas de la ley? Primero, que Cristo cumplió la ley y entregó su vida por amor a nosotros, pero también que la ley tiene un propósito, y el propósito de la ley es demostrarnos a nosotros que somos incapaces de cumplirla, que somos pecadores y que necesitamos la gracia de nuestro Señor.
Otra cosa, otro de los elementos que estaban dentro del arca era el maná. Y el maná, para nosotros hoy, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan de vida y es el alimento espiritual que nosotros tenemos a diario. La vara de Aarón que reverdeció era otro de los objetos dentro de esta arca. Y es una muestra, o se puede aplicar como que Cristo es nuestra guía y nuestro sumo sacerdote. Y el propiciatorio que estaba allí en el arca del pacto, pues Cristo es nuestra expiación, Cristo es quien entregó su vida y hizo ese sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados. Entonces el arca era la representación misma de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ya estamos claros en eso. Bueno, el pueblo está en la batalla contra los filisteos, están siendo derrotados y se dan cuenta, el arca no está con nosotros acá, hay que mandar a buscarla. Van los hijos del sacerdote Elí, traen el arca, y cuando traen el arca al campamento, la historia dice que la tierra tembló y que Israel gritó con tan gran júbilo que del lado de los filisteos, aunque estaban ganando, dijeron, ¿qué es esto que está pasando en el campamento de los israelitas? Algo está pasando porque la tierra tembló, se escucha un gran júbilo, y entonces los filisteos dijeron, ya sabemos qué está pasando. Ha llegado Dios al campamento de los israelitas y hay de nosotros porque antes no había sido así. Y reconocen algo que había sucedido en el pasado. Dicen, ellos creían que eran dioses. Y dice, estos son los dioses que hirieron a Egipto con plagas. ¿Y quién nos va a librar a nosotros de las manos de estos dioses? Se asustaron, aunque iban ganando, tuvieron miedo, pero dijeron, bueno, filisteos, nosotros no vamos a, así de fácil, a ser esclavos de los egipcios, de los israelitas. Vamos a ponernos firmes y vamos a la batalla. Y la Biblia dice que fueron a la batalla y que ese día cayeron 30,000 hombres del pueblo de Israel y fueron derrotados. Y no tanto, lo que le pesó más al pueblo no fue esa derrota, sino que el arca de Dios, esa arca que representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, fue robada por los filisteos. Se la llevaron a tierra de los filisteos. Entonces un joven de la tribu de Benjamín, al ver que terminó la batalla y que fueron derrotados, se va a Israel a llevar la noticia. Y Elí, que era el sacerdote, dice la Biblia que estaba sentado en el camino, esperando, y la Biblia dice que su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Estaba preocupado Elí, y cuando el joven llega y Elí le pregunta, dime, hijo mío, ¿qué ha pasado en la batalla? Bueno, mira, fuimos derrotados. Y pasó algo. Tus hijos están muertos. Tus hijos Ogni y Fines están muertos. Y lo otro que pasó es que el arca de Dios fue robada. Y la Biblia dice así textualmente, y cuando Elí escuchó que el arca de Dios había sido robada, se cayó de la silla de cabeza, se desnucó y murió. Ahí le llega la noticia de que han muerto sus hijos, de que Israel fue derrotado, pero la Biblia dice que cuando le hicieron mención de que la presencia de Dios había sido traspasada, eso fue el detonante para que Elí se desesperara, cayó y murió. Tenía 98 años ya, estaba bastante mayor, ya no veía, dice la Biblia. Entonces más adelantico, la tragedia no termina ahí, más adelante está su nuera, y su nuera está a punto de dar a luz. Y dice la Biblia que cuando escuchó que el arca de Dios había sido robada, le sobrevinieron los dolores y dio a luz. Y dice la Biblia que ella se debilitó porque escuchó 3 noticias. Murió tu suegro, murió tu esposo y el arca de Dios fue traspasada. Pero lo que hizo que ella diera luz, o lo que más le dolió a esta mujer, lo relata la Biblia, fue cuando se hizo mención de que la presencia de Dios había sido traspasada. De hecho, ella en ese pasaje dice que le colocó el nombre a su hijo Icabod. Icabod significa la gloria de Dios ha sido traspasada. Le dolió, por supuesto, la muerte de su esposo, le dolió la muerte de su suegro, pero el dolor principal que había en el corazón de ella era que la presencia de Dios ya no estaba con su pueblo. Entonces, esto no termina allí. El arca es trasladada a tierra de los filisteos y la llevan a la ciudad de Asdod, ciudad de los filisteos. Entran el arca en el templo del dios de los filisteos, el dios Dagón. Entonces, colocan el arca frente a frente con el dios de los filisteos, Dagón. Y pasa que a la siguiente mañana, cuando ellos van y entran al templo, encuentran que la estatua de Dagón estaba inclinada, postrada delante del arca de Dios. Y ellos se hicieron los locos, y lo que hicieron fue que levantaron nuevamente a su dios y lo dejaron allí. Pero al siguiente día, cuando van y revisan, Dagón, que era el dios de los filisteos, estaba sin brazos, sin cabeza, solamente estaba el tronco inclinado hacia el arca. Y allí se desesperan los filisteos y dicen, ¿qué es esto que está pasando? Es dura la mano de este Dios contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Saquemos el arca de Asdod. Mandan el arca a otra ciudad de los filisteos llamada Gat, de la cual era Goliat.
Y cuando el arca llega al territorio de Gad, dice la Biblia que comenzaron a salir tumores en los hombres, desde el más pequeño hasta el más grande. Inmediatamente se dan cuenta de que, epa, ¿qué está pasando? Llega esa arca acá y inmediatamente empiezan a pasar todas estas cosas. Se asustan y dicen, no, 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 llévense el arca de Gad y la mandan a Ecrón, otra ciudad de los filisteos. Y cuando el arca va llegando a Ecrón, dice que los ecronitas se asustaron. Ya sabían lo que había pasado en Asdod y en Gad. Y dicen, oh, no, ¿por qué mandan esa arca para acá? Quieren traernos juicio a nosotros también. Y cuando el arca llega a Ecrón, empieza a suceder lo mismo. Tumores para las personas que estaban en Ecrón se asustan y reúnen a los príncipes de los filisteos y les dicen, ¿qué vamos a hacer? Esto es un castigo muy grande que está pasando a toda la nación. Y los príncipes se reúnen y dicen, bueno, vamos a devolver el arca a Jerusalén. Vamos a mandarla nuevamente a territorio israelita. Y toman la decisión de crear un carro nuevo. Ponen el arca sobre ese carro. Unos bueyes guiaban el arca y colocaron como sacrificio a Dios por el error que habían cometido de robarse el arca, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. La Biblia dice que fue porque los tumores y los ratones fueron las plagas que habían afectado a los filisteos. No me pregunte por qué hacían eso de oro, porque no sé, pero ese era el sacrificio que ellos deciden darle a Dios. Entonces el príncipe de los filisteos dice, mira, vamos a mandar el arca por aquí derechito. Estamos en Ecrón y allá está Beth-Semes. Beth-Semes es ya parte de Israel. Si el arca se va derecho, entonces nosotros sabremos que el Dios de Israel nos castigó, fue el que nos dio este castigo duro. Pero si por alguna razón el arca se desvía a izquierda o a derecha o a algún lado, nosotros vamos a entender que todo lo que está pasando aquí en nuestra tierra es simplemente casualidad y que no fue ningún Dios. Envían el arca y el arca se va derechito hasta llegar a Beth-Semes. Es decir, los príncipes de los filisteos entendieron que Dios era quien había castigado su tierra por lo que habían hecho. El arca llega a Beth-Semes, tierra de Israel, y ya nosotros pensamos que bueno, se acabó la tragedia. Y cuando llega a ese lugar, resulta y acontece que los de Beth-Semes miraron dentro del arca, algo que estaba prohibido por la ley de Dios. Y cuando miran dentro del arca, dice la Biblia que cayeron 50.070 hombres de Beth-Semes. Seguían las tragedias. Se asustaron y dijeron, pero entonces ¿quién va a poder estar delante de la presencia de Dios? Y envían el arca de Beth-Semes a Kiriat Jearim, que es donde vamos a entrar ahorita en la historia. Cuando el arca llega al territorio de Kiriat Jearim, allí ya se estabiliza por un tiempo. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que el arca estuvo fuera de Israel 20 años y estuvo 7 meses dentro de tierra de los filisteos. Es decir, todo ese tiempo el pueblo estuvo sin la presencia de Dios entre ellos. Entonces llega David y David no quiere que su reinado sea igual al de Saúl. Saúl fue el que ocasionó que el pueblo estuviera todo este tiempo sin la presencia de Dios. Y David dice, no, ya no podemos seguir con la presencia de nuestro Dios en otro territorio. Traigamos el arca de Dios a Jerusalén. Y entonces lo propone en su corazón. Así lo dice el texto que leímos hace un momento en Crónicas, que David propuso en su corazón traer nuevamente el arca de Dios a Jerusalén. Lo primero que nosotros vemos cuando empezamos a leer este pasaje es que él se reúne con los jefes de Israel, se reúne con el pueblo, les pregunta qué les parece y todo el mundo estuvo de acuerdo, vamos a traer el arca, claro que sí. Y comienzan a traer el arca y lo que la Biblia relata es que eso era una fiesta lo que ellos tenían. Es una demostración lo que estaba sucediendo allí de que la presencia de Dios, aunque es temible y debemos ser reverentes delante de su presencia, es una presencia gozosa. Es una presencia que nos permite a nosotros gozarnos, expresar lo que nosotros sentimos cuando estamos delante de su presencia. Pero David, aunque tiene la intención correcta, quiero traer la presencia de Dios a Jerusalén, el método o la forma en la que elige hacerlo es equivocada. Consultó a los capitanes, está bien, vamos a traer el arca, reunió a todo Israel, vamos a hacerlo, pero sucedió que mientras traían el arca, habían unas personas que venían guiándolo. Entre ellos estaba Usa y Ayo. Y aquí comienza el problema. El problema comienza cuando en medio de la celebración, de un momento a otro, se acaba la alegría, se acaba el regocijo, porque Usa, al ver que el arca se iba a caer, extendió su mano y cayó muerto.
y la Biblia dice que esto le dolió a David en su corazón, que David se sintió muy triste al ver cómo murió Usa. Se acaba la celebración y entonces dice, ¿y entonces qué debo hacer yo para poder traer la presencia de Dios nuevamente a Jerusalén? El problema es que Dios había dado instrucciones acerca de cómo ellos tenían que trasladar el arca de un lugar a otro. En Éxodo 25 del 10 al 24 y en Números capítulo 4, que no lo voy a leer por el tiempo, pero habla y especifica tanto en Éxodo como en Números cuál era la forma correcta en la que Dios le había dicho al pueblo que debían trasladar el arca, que era lo más sagrado que tenía el pueblo, la presencia de Dios. Entonces, David decide traer el arca, pero usando el método de los filisteos. Primera de Samuel 6:7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Esto fue lo que hicieron los filisteos. Y cuando David trae el arca de Kiriat Jearim a Jerusalén, un carro nuevo, hicieron exactamente lo mismo que habían hecho ellos. Y las consecuencias fueron graves. Algo que comenzó como una gran celebración. Primera de Crónicas 13:8 dice así, David e Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Yo no sé cómo se imagina usted esta escena, pero si yo llevo mi mente y tratar de imaginar lo que sucedía, cuando dice que usaban todos esos instrumentos y que con todas sus fuerzas alababan al Señor, yo no me los imagino así, todos así con los brazos cantando así, Señor, ahí viene el arca, no, yo me los imagino alegre, con un regocijo, muy felices de eso que estaba aconteciendo en ese momento, pero termina en una tragedia, se muere Usa. A David le dolió esa muerte y dice la Biblia que David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo hago entonces para traer la presencia de Dios a Jerusalén? La intención de David era correcta, pero la forma no fue la correcta. Nosotros en la actualidad podemos, al igual que David, tener el deseo en nuestro corazón de buscar la presencia de Dios y hacerlo de la forma equivocada, de querer llenarnos de Dios y estar procurando hacerlo de forma equivocada. Por ejemplo, asistir a actividades, tener cargos dentro de la iglesia, participar en la escuela dominical, en la vacacional, ir a campamentos, ir a congresos, ir a retiros, ir a tantas cosas que se hacen hoy en día dentro de las iglesias, dentro de las denominaciones. Eso no es que esté mal, porque es edificante cuando nos reunimos con otros hermanos y nos llenamos de Dios y hacemos actividades y programamos. Eso está bien. Pero esto no es garantía de que eso te esté llenando a ti más de Dios o que te haga más consciente de su presencia. Podemos estar participando de 1500 cosas y estar lejos, pero lejos de la presencia de Dios. Un ejemplo bíblico de esto es la iglesia de Éfeso. Trabajaba más para el Señor que cualquier otra iglesia y el reclamo que el Señor les hace es duro. Apocalipsis 2 del 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor le reconoce algo a esta iglesia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y eso te lo reconozco. Pero por otro lado le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso nos deja a nosotros en claro que es posible estar trabajando arduamente por amor del nombre del Señor, estar haciendo actividades, evangelizar, hacer cualquier clase de discipulados o cantidad de cosas que podamos hacer y al mismo tiempo haber dejado nuestro primer amor, porque era lo que le estaba pasando a esta iglesia. Y no es eso lo que el Señor quería para la iglesia de Éfeso y no es lo que quiere para nosotros. Vuelvo y repito, no está mal que nosotros participemos de las actividades que programamos como iglesia, como convención, como asociación, está bien, pero eso no puede robarnos a nosotros lo más importante que es tener una relación personal con Jesús. Eso, estar llenos del amor de Dios, no permitir que el primer amor en nosotros se enfríe, es lo que hará que cuando nosotros hagamos las actividades, la presencia de Dios esté con nosotros. Otra cosa que puede ser una forma equivocada de querer llenarnos de Dios o llenar los lugares donde estamos de Dios, es confiar en que por nuestro conocimiento o habilidades humanas nosotros haremos muchas cosas para el Señor. Lo peor que nos pudiera pasar a nosotros de manera personal y como iglesia sería que confiemos más en nuestras habilidades que en el poder de Dios. Acercarnos a Dios a hacer la obra solamente con nuestras habilidades, con lo que yo
en mi lógica creo que es correcto, con lo que considero que es correcto. Y nosotros podemos ver en la Biblia muchos ejemplos, pero uno de los principales es Pablo. Pablo era un hombre muy capacitado, era un hombre muy preparado en muchas cosas de la vida. Sin embargo, nos dice las siguientes palabras en 1 Corintios 2 del 1 al 5. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, con esto yo no estoy queriendo decir, no me vayan a malinterpretar, de que usted no se tiene que preparar en otras cosas de la vida. Claro que no. Es excelente que usted se prepare, que tenga una profesión, que sepa un oficio, porque todo eso usted también lo coloca al servicio del Señor. Yo lo que estoy queriendo decir es que la vida espiritual de la iglesia, el que la iglesia esté bien espiritualmente, no depende de nuestras habilidades humanas principalmente. Depende de lo que Pablo dice aquí, de estar llenos de su palabra, de estar llenos de su presencia, de que cuando nosotros queramos ser edificados entendamos que es mejor decir lo que dijo Pablo. Me he propuesto no saber entre ustedes ninguna otra cosa que no sea a este Cristo crucificado, y que mis palabras no sean de sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es otra cosa y forma incorrecta de creer que con esto nos llenamos más de Dios, o que llenamos más la iglesia, o que llenamos más al mundo de la presencia de Dios? Con las prohibiciones sin fundamento. Hay una cantidad de cosas que se prohíben dentro de las iglesias o a los creyentes y que se condenan, pero que la Biblia no las condena. Simplemente, a veces humanamente, en nuestra humanidad, algo nos hace creer que si hacemos ciertas prohibiciones, la presencia de Dios estará más con nosotros. Porque es que eso se ve un poco mundano, eso suena un poco extraño, y si yo lo prohíbo, entonces seguramente la presencia de Dios estará más en medio de nosotros. Voy a poner algunos ejemplos solamente. La ropa. Hoy en día hay iglesias donde si no te vistes de esta forma, si la falda no llega hasta acá, hasta el tobillo, si no te quitas los zarcillos, si no dejas de maquillarte, si no dejas de hacer tal y tal cosa, si no dejas de ir a tal sitio, entonces Dios no está contigo. Y yo creo que por encima de tantas prohibiciones que a veces podemos hacer para querer cuidar las cosas, obviamente que todo lo que la Biblia condena, nosotros debemos condenarlo con la misma fuerza, que no debemos permitir que el mundo se meta dentro de la iglesia, pero yo estoy hablando de cosas que la Biblia no prohíbe y que nosotros queremos a veces prohibir para tratar de hacer un ambiente más propicio, más distinto. No debe ser así. ¿Saben qué es lo bueno? Cuando nosotros buscamos tanto la presencia de Dios y nos llenamos tanto de su palabra, que el mismo Dios es quien de manera personal nos dice cuando algo en nuestra vida no está bien. Que a veces Dios utiliza a los hermanos, claro que sí, porque los hermanos tienen al Espíritu de Dios, y cuando Dios nos quiere hablar también utiliza a los hermanos. Pero qué bonito es cuando somos tan conscientes de su presencia que Él nos habla a nosotros y nos dice: esto que estás haciendo no me gusta, esta forma no es la correcta. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Es que esto se vuelve una carga y podemos estar llevando una vida de religiosidad, engañándonos a nosotros mismos, sin poder disfrutar la bendición más grande que tenemos, que es la presencia de Dios. Cuando ponemos más atención a tantas cosas que son insignificantes en nuestros servicios, no podemos disfrutar de la presencia de Dios que está en medio de nosotros. Cuando estamos en medio de la adoración y usted está preocupado porque el de al lado aplaude y no se debería aplaudir, debería estar derechito y mirando hacia adelante, ahí usted se está perdiendo de disfrutar la presencia de Dios. Hay que entender que la Biblia nos llama a nosotros a hacer las cosas decentemente y con orden, ¿verdad? Sin embargo, no podemos estandarizar o decirle a las personas que hay una forma de adorar y que si no lo haces así estás mal. Mira, pero ¿por qué se quedó sentado? Si estamos de pie. El hermano quiere adorar a Dios sentado y está adorando a Dios también. Y a veces por estar pendiente de todo lo que pasa a nuestro alrededor, dejamos de disfrutar la presencia de Dios que está en medio de nosotros. Otra cosa interesante que pasa en este capítulo es la bendición, es ver la bendición de la presencia de Dios en casa. Por toda la tragedia que acontece, dice la Biblia que el arca fue trasladada ¿a dónde? A casa de Obed-Edom, versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Cuando nosotros leemos este versículo, quizás imaginamos la casa de Obed-Edom como una casa
perfecta, donde no pasaba nada, ahí ningún familiar tenía diferencias con el otro, ahí todo era paz, amor y prosperidad. Y yo puedo decir con certeza, aunque el pasaje no lo dice, que eso no era así. ¿Por qué lo puedo decir con certeza? Porque todas las familias del mundo, sin excepción, pasamos por pruebas, por luchas, por aflicciones, y la casa de Obed-Edom seguramente también afrontaba momentos difíciles. Pero había algo que hacía la diferencia, o que hizo la diferencia, y es que en la casa de Obed-Edom eran conscientes de la presencia de Dios allí, con ellos. Y por eso la Biblia dice que Dios los bendijo en absolutamente todo. Yo no sé, pero especulando un poco, ¿cómo sería para Obed-Edom esa experiencia de recibir el arca en su casa después de lo que había pasado con Usa? Y no solamente eso, sino que el arca ya traía una trayectoria desde que fue trasladada de tierra de los filisteos. Tumores a los filisteos, 50.000, 70 mueren en Bexemes, Usa extiende su mano para el arca y muere también. Yo creo que Obed-Edom tenía en su mente la palabra de Dios, lo que decía la Biblia acerca de cómo debían ellos traer el arca, y por eso la recibe en su casa. Y Dios bendijo su casa en todo. Hermanos, nosotros podemos también estar llenos de la presencia de Dios y aún así fallar, porque tenemos una lucha diaria y constante entre el espíritu y la carne. Y aunque el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Cometemos errores, aún llenos de la presencia de Dios. Pero lo que hace la diferencia es que alguien que reconoce la presencia de Dios en su vida no va a estar tranquilo si falla. Ofendió a alguien, no puede vivir su vida tranquilo y nunca pedir perdón como si nada hubiese pasado. Hermanos, si nosotros hemos ofendido, si nosotros hemos insultado o hemos tratado mal a alguien y simplemente nos da igual eso que aconteció, preocúpese, porque es una muestra de que, como en la época de Saúl, la presencia de Dios está lejos de usted. Donde está la presencia de Dios hay convicción de pecado. En el momento en que nosotros nos damos cuenta que, mira, yo no debía hablar de esa manera, ofendí a esta persona, estoy siendo altivo, estoy siendo grosero, cuando identificamos eso es cuando estamos en la presencia de Dios. Y por eso muchas veces huimos de su presencia, porque en su presencia hay convicción de pecado. Y queremos vivir o nos sentimos cómodos con nuestras malas actitudes, nos sentimos cómodos con nuestra forma equivocada de pensar, pero como yo me siento bien así, no me importa lo que piensen los demás, incluyendo lo que piense Dios, porque digo, bueno, estoy orando menos, pero me siento bien como estoy. Porque cuando entramos a la oración, ahí es donde Dios empieza y nos dice, esto tienes que acomodarlo, esto también. En su presencia hay convicción de pecado. Una familia que es consciente de la presencia de Dios en su casa, no es que no falla, sino que cuando falla no es dominada por el orgullo, sino que entiende que debe pedir perdón y buscar reconciliación con Dios y con su familia. El principal ministerio que Dios nos ha dado es nuestra familia. Nosotros no podemos vivir en guerras dentro de nuestras casas. Si nosotros no somos cristianos dentro de nuestra casa, no lo somos en ningún lugar. Si usted en su casa vive en guerras, en peleas y no se reconcilia y no es su presencia y no es su palabra la que reina allí, posiblemente usted entonces viene a actuar el domingo en la iglesia y a servir y a predicar y a cantar y a hacer todas las cosas que le corresponden porque ya me comprometí, pero es simplemente un acto. El primer lugar donde nosotros damos testimonio de que somos llenos de su presencia es en nuestra casa, en nuestro hogar. También una iglesia, porque la iglesia es la familia de Dios, nosotros somos hijos de un mismo Padre, no es que no vamos a fallar tampoco. Nos vamos a ofender entre nosotros muchas veces. Y seguirá pasando, hermanos, porque somos torpes, porque a veces nos dejamos llevar por nuestros deseos humanos y porque simplemente no somos perfectos. Pero Dios, si Dios está trabajando en nosotros como parte de su iglesia, tenemos que entender que Dios nos ha llamado a la unidad, que Dios nos ha llamado a la reconciliación, nos ha llamado a que cuando tengamos conflicto entre hermanos nos sentemos y solucionemos nuestras diferencias. Necesitamos como iglesia ser conscientes de la presencia de Dios para poder solucionar nuestras diferencias. Por eso es que necesitamos su presencia en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra iglesia, porque en su presencia vamos a encontrar arrepentimiento, convicción y vamos a entender el propósito de Dios. Hermano, si usted está peleando contra otro hermano en la fe, usted está peleando la batalla equivocada, porque usted pertenece a un mismo reino con ese hermano con el que tiene diferencia. Y se nos olvida que hay otro reino, que es el reino de las tinieblas,
que es el que realmente busca pelear contra nosotros y es el que se mete dentro de la iglesia para causar división y cualquier tipo de mal entre nosotros. Si nosotros fuéramos conscientes de eso y entender que cada vez que hay una diferencia con un hermano es el enemigo el que está intentando causar ese problema allí, pudiéramos solucionar nuestros problemas de la mejor manera, fuéramos más conscientes de que Dios está aquí con nosotros y las cosas serían distintas. Pero si en una familia no hay presencia de Dios, si en una iglesia no hay presencia de Dios, es terrible, pero terrible lo que nos espera. Cuando no somos conscientes de la presencia de Dios, lo único que podemos esperar es tragedias, derrotas, estancamientos, como le pasó a David y al pueblo de Israel. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que nosotros queremos tampoco. Una familia está estancada, una iglesia está estancada. ¿Cuál es la situación? No estoy haciendo lo que Dios me mandó a que hacer, no estoy actuando de la manera correcta. Israel duró mucho tiempo sin la presencia de Dios por no haber hecho las cosas de la manera correcta. Y David reflexiona al tiempo y dice, oye, bueno, ese es el punto que viene, pero David se da cuenta de que no lo hizo bien, lo hace de la manera correcta y después gozaban de la presencia de Dios. Nosotros estamos a tiempo de que si por alguna razón no estamos siendo conscientes de su presencia, hay enemistades entre nosotros, las cosas no están marchando bien, estamos estancados como iglesia, estamos a tiempo de reconocer que necesitamos su presencia, solucionar nuestros problemas y edificar a la iglesia y salir también a llenar a otros de la presencia de Dios. La intención correcta, la forma correcta. David después se da cuenta. El capítulo 15, versos del 1 al 3. Cuando la intención y la forma son correctas, nosotros podemos disfrutar a plenitud la presencia de Dios. Vamos a ver cómo termina esta historia. Primera de Crónicas 15, del 1 al 3. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Por fin, David se da cuenta de la metida de pata que tuvo, colocando el arca de Dios en un carro nuevo como lo hicieron los filisteos, y dice, ay, si es verdad que Dios había dicho que los que tenían que llevar el arca eran los levitas. Hermanos, nosotros leemos esta historia y seguramente vemos a los que fallaron y decimos, no, pero qué loco, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿Acaso David no había leído la ley? ¿Acaso no conocía las instrucciones que en Israel se las saben desde niño? Y vemos y juzgamos y señalamos, pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, yo puedo decirle con toda seguridad que usted y yo, más de una vez, hemos extendido nuestra mano hacia el arca como lo hizo Usa, y no hemos caído muertos por la misericordia de Dios. Así como a Usa se le olvidó que en Bexemes habían muerto 50,000, 70 por haber intentado mirar el arca, a él pareciera que se le olvidó. Muchas veces a nosotros se nos olvida que Ananías y Zafira cayeron muertos por mentir, y eso es el Nuevo Testamento, no el Antiguo. Muchas veces se nos olvida las consecuencias del pecado que la Biblia nos muestra y nos deja evidencia, pero se nos olvida. Entonces podemos decir, pero es que Usa, ¿cómo se va a poner a hacer eso? Y David también, ¿cómo no va a recordarse que eran los levitas? Muchas veces nosotros también hemos utilizado carros nuevos para trasladar la presencia de Dios, y por la misericordia de Dios, por lo que dice en Lamentaciones, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Entonces, David aquí ya se da cuenta, bueno, la forma correcta es que la traigan los levitas. Pero voy a leer otros textos en 2 de Samuel 6, porque esta historia es apasionante y lo relata de forma más específica de cómo después hubo la intención correcta y la forma correcta. Voy a leer desde el 12 hasta el 23, 2 de Samuel 6. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, bueno, vamos a detenernos aquí, pero es que vieron cómo David se dio cuenta de que algo estaba pasando en la casa de Obed-edom. Dice, se dio cuenta de que había sido bendecido y dijo, vamos a buscarla y vamos a traerla a Jerusalén. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey
y un carnero engordado. Miren la específica que eran las indicaciones de Dios para cuando se trasladara el arca. Llegan, los levitas toman el arca, habían andado 6 pasos solamente y se detuvieron para realizar un sacrificio. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino, y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrenda de paz, bendijo el pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió, en preferencia de tu padre, y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Impactante esta historia. Encontramos de todo ahí en el final, hasta como un poco de sarcasmo en la conversación entre David y Mical, porque Mical le dice, mira, prácticamente le dice: «Ah, qué bueno que el rey viene danzando, pero como un cualquiera te viste allí». Y David le dice: «Sí, me vi como un cualquiera, pero acuérdate que soy el príncipe que está sustituyendo a la casa de tu padre, a quien ya Dios desechó». Tienen una conversación fuerte ahí entre ellos. Pero lo cierto es que este es el momento en el que la presencia de Dios por fin está llegando a Jerusalén. Se están haciendo las cosas de la forma correcta y el pueblo viene alegre. El pueblo viene con júbilo, dice que vienen danzando, cantando con alegría. Y esto es lo que la presencia de Dios trae a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra iglesia. Hermanos, cuando nosotros no estemos sintiendo ese gozo, mientras adoramos, mientras escuchamos el mensaje de la palabra, quizás la presencia de Dios está lejos de nuestras vidas, porque eso es lo que la presencia de Dios trae: gozo, alegría. Disfrutamos estar en su presencia, y si no lo estamos disfrutando, quizás estamos viviendo una vida religiosa, como lo hacían muchos de la época también, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que cada domingo que nosotros nos reunamos aquí, que cada miércoles esto sea una fiesta, una celebración de su presencia. No porque queramos resaltar nuestras habilidades, lo que sabemos, todo es de Él, por Él y para gloria de su nombre. Y yo creo que Dios quiere habitar en medio de su pueblo y que su pueblo se goce de que Él está en medio de ellos. David estuvo a punto de perder la presencia de Dios. Recuerden lo que les dije: ¿cuánto tiempo llevaba el arca fuera de Israel? 20 años, y estuvo 7 meses en tierra de los filisteos, y cuando David decide traerla, comete el error, se muere Usa, y David queda triste. Pero Dios le da una segunda oportunidad a David, como nos da a nosotros una nueva oportunidad hoy, de que si la presencia de Dios no está en nuestras vidas, sea este el momento de traer esa presencia a nuestra vida, a nuestra casa y a nuestra iglesia, que es nuestra casa también. Después que David estuvo a punto de perder la presencia de Dios, Dios le da la oportunidad de arrepentirse. Y nosotros encontramos salmos que demuestran lo que David llegó a hacer después de traer la presencia a Jerusalén. El Salmo 27:4 dice: «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo». El Salmo 42:1-2: «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?». David comienza, después de tener el arca en casa, la presencia en su casa, comienza a expresarle a Dios el deseo continuo de estar siempre delante de su presencia. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es cuando el pueblo en el desierto provoca ira al Señor. ¿Se acuerdan? Que crean un becerro de oro,
crearon un becerro de oro, empezaron a alejarse del Señor, y mientras el pueblo está en eso, Dios se molestó. ¿Y qué dijo Dios? Quitaré mi presencia del pueblo. Recuerden que Dios había estado con esa gente desde el día 1 que salieron de Egipto. Hasta hay una canción que dice, por el día columna de nube, por la noche columna de fuego, y Dios estaba con ellos de día y de noche, estuvo con ellos, pero lo cansaron. ¿Y qué dijo Dios? Bueno, voy a quitar mi presencia porque su presencia es santa y no puede tener ningún tipo de comunión con quienes simplemente quieren estar en el mal y en el pecado. Entonces, gracias a Dios que en ese momento Moisés intercede y Moisés le dice al Señor, Señor, no nos quites tu presencia. El Señor le dice, no, pero es que vaya el ángel, no nos quites tu presencia. Y si tu presencia no va conmigo, yo prefiero que nos dejes aquí secos donde estamos, pero sin tu presencia yo no quiero avanzar. Y en Éxodo 33, 14 al 15, él le dijo así, el Señor le responde a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés era consciente de que solamente en la presencia de Dios las cosas podían marchar bien. Y por eso dice, si tú no vas a ir conmigo de aquí al camino que falta, yo prefiero que dejemos esto hasta aquí. Era consciente de su presencia. Dios le da una nueva oportunidad porque la respuesta de Dios es tranquilo. Mi presencia va a ir contigo y te dará descanso, porque ese es otro punto. En la presencia de Dios nosotros encontramos descanso. A veces cuando se nos vuelve cansado y pesado todo lo que hacemos, en la presencia de Dios podemos encontrar ese descanso. Y ya estoy por finalizar, mis hermanos. Y quiero hacer una pregunta para que todos meditemos en este momento de forma personal. Allí donde usted está, ¿qué tan consciente está siendo de la presencia de Dios en su vida? Si usted evalúa la forma en la que usted vive, en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en la calle, donde usted frecuentemente está, ¿qué tan consciente podría darse cuenta de que entiende que Dios está con usted? Cuando piensas en lo que ves en el teléfono, cuando piensas en lo que oyes, en las conversaciones en las que estás constantemente, ¿estás consciente de que Dios está allí contigo? ¿Estás consciente de que todo lo que tú escuchas, que lo que haces, que lo que ves, Dios está allí a tu lado? Si nosotros no lo estamos, Dios hoy nos da la oportunidad de arrepentirnos de manera personal, de arrepentirnos como familias y de arrepentirnos como iglesia y reconocer, Señor, no hemos sido conscientes de tu presencia en medio de nosotros. Queremos buscar tu rostro y que tú nos ayudes. Hermano, lo que nos urge a nosotros es crecer en nuestra relación personal con Dios. Vivir cada día con conocimiento de que Dios está siempre allí. De que cuando salgamos dentro de un momento y vayas a tu casa o a donde quiera que vayas, Dios sigue estando allí contigo. Él no se queda aquí para que simplemente vengamos y lo visitemos miércoles y domingo. Él vive en aquellos que han creído y se han arrepentido. Y por eso nuestra vida debe reflejar la presencia de Dios a donde nosotros estemos. Ya su presencia no está en el arca. En el antiguo pacto estaba el arca, en esa arca estaba la presencia de Dios, y cuando el pueblo quería hablar con Dios, tenía que entrar el sumo sacerdote, escuchar lo que Dios le decía y ellos venir y transmitirlo al pueblo. Había una exigencia mayor en aquel tiempo. Pero hoy, Él habita en medio de su pueblo, Él habita en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo, si nos hemos arrepentido, pero su presencia sigue siendo la misma. No crea usted que no, es que ahorita es menor. Es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad. Quítese eso de la cabeza. Dios es uno, y el mismo Dios que estaba en Jerusalén, el mismo Dios que hizo que temblara la tierra en esa batalla, es el que está hoy, en esta mañana, aquí con nosotros, pero muchas veces no somos conscientes. Y por no ser conscientes de su presencia, es que lamentablemente a veces fallamos y andamos de mal en peor. Mis amigos que nos visitan hoy, que no han disfrutado nunca de esta presencia, porque no se puede disfrutar lo que no se conoce, no se puede disfrutar de aquello que nunca has experimentado. Hoy la presencia de Dios está aquí. Y si tú decides en tu corazón reconocer tus pecados y venir a Cristo en arrepentimiento y fe, la presencia de Dios
entrará a tu vida y tú puedas disfrutar de lo que disfrutó Obed Edom, de tener la presencia de Dios en tu vida, en tu casa, y poder entender que en medio de pruebas, luchas y aflicciones, tú puedes sentir gozo, puedes sentir paz, algo que ni puedes explicar, pero es la presencia de Dios en tu vida y tú ser consciente de ello. Por eso a quienes hoy están entre nosotros, si tú no has aceptado a Jesús, si tú no se has arrepentido y has creído en Él, en este momento, yo quiero que si tú quieres hacerlo, yo quiero que tú levantes tu mano allí donde estás valientemente y digas, yo quiero tener esa presencia en mi vida. Yo quiero orar por ti. Si tú hoy reconoces tu necesidad de la presencia de Dios, si hay alguien, este es el momento para que levantes tu mano y podamos orar. Y si no lo hay, la palabra de Dios ha sido predicada y no regresa vacía. Mi esperanza está en que Dios hoy nos ha hablado a todos nosotros y que todos nosotros ahora seremos responsables de la respuesta que tengamos a su palabra. Quiero orar para que Dios nos ayude a todos los que estamos hoy acá a ser conscientes de su presencia y a llenarnos de ella, para que podamos gozar como lo hizo Israel en este momento. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias porque hoy nos has hablado y porque hoy entendemos, Señor, de que tú nos has dado tu presencia, Padre. Padre, yo te pido perdón porque muchas veces en mi caminar diario no he sido consciente de tu presencia. Y yo te ruego para que en tu misericordia, Señor, así como le concediste a David y al pueblo, poder estar y gozar y disfrutar de esa presencia, que nosotros podamos también, de manera personal, en nuestras familias y en nuestra iglesia, ser conscientes de tu presencia, disfrutar de tu presencia y darnos cuenta, Señor, de cómo las trampas del enemigo, de cómo los ataques de Satanás, de cómo la división que busca causar el enemigo se disipan cuando tu presencia está en un lugar, Señor. Padre, yo te pido por las familias que llegaron esta mañana a este lugar y que vienen atravesando conflictos porque quizás no han sido conscientes de que tú estás en ellos. Yo te pido para que hoy, Señor, tú les muevas a arrepentirse, tú les muevas, Señor, a reconocer sus errores, a pedirse perdón y a ser conscientes de tu presencia para que tú bendigas sus casas como bendeciste las casas de Obed Edom. Padre, te ruego por esta iglesia, Señor, te ruego por mi iglesia, Padre, para que tú, Señor, nos ayudes a ser conscientes de tu presencia. Padre, reconocemos que en muchas cosas hemos fallado, Señor. Reconocemos, Padre, que hay cosas que no las estamos haciendo bien. Y sobre todo reconocemos que la razón por la que las cosas no funcionan es porque no hemos sido conscientes de tu presencia. Ayúdanos a que a partir de hoy nosotros podamos llenarnos de tal manera de tu presencia que cada vez que entre nosotros podamos compartir sea para edificarnos y seguirnos llenando. Y así podremos finalmente, Señor, salir allá afuera y encontrar a los que no tienen tu presencia y poder ser, Señor, ese medio por el cual tú llevas tu presencia. Como decía el cántico, a las plazas, llevas tu presencia a la calle, llevas tu presencia a los lugares donde más se necesita, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.